Soy Manuel Martín Morales y entré a trabajar en la fábrica del Pilar en el año 66 como peón de laboratorio. Y me tiré 3 meses. Luego ya después, ese fue el único año que yo estuve trabajando. Luego después, al año siguiente, al año y pico, yo también hicieron el laboratorio este de aquí, de la fábrica de las cañas, y entonces le digo el químico a mi padre, dice, Manuel, tu hijo puede estar, dice, no, de momento no está trabajando, dice, pero puede venir para esto, y estuve, ¿cuándo? Una semana me parece, estuvimos montándole, y yo estuve echándole una mano ahí al químico y a mi padre y eso. Eso es el tiempo que estuve, pero que conocía yo la fábrica de antes, porque venía a ver a mi padre, me colaba, porque por mi padre dejé de estudiar y mi padre dice, pues a la fábrica a trabajar. Y aquí todos los estudiantes de aquella época de Motril pasamos por el laboratorio, todo. Así que, y ya está, y aquí me tiré, pero antes, y venía yo muchas veces con mi padre, que le traía el café, me colaba por la fábrica, como me conocía los porteros y eso, pues ¿dónde vas? Dice, voy a ver a mi padre, voy. Y me entraba por aquí, no, entraba por la parte de atrás, que estaban los talleres, y por ahí entraba, en vez de pasar por el cuerpo fábrica. Mi padre, el nombre de mi padre es Manuel Martín Felipe. Entró en el laboratorio, auxiliar de laboratorio, o ayudante de químico, como le decía. La nómina, la categoría era auxiliar de laboratorio. Estaba el químico y él nada más. Luego ya en campaña ya venía otro químico y metíamos ya, y los que entrábamos de peones, veníamos por turno, 2 muchachos por cada turno. Y luego otro que había un correturnos para quedar los descansos. Así que eso, y mi padre se ha tirado toda la vida, me parece que entró con 14 o 15 años en la fábrica del Pilar, entró aquí, pues ya ves tú. Y solamente ha trabajado en la fábrica del Pilar, ha sido azucarero. Entonces yo creo que en aquella época estaba mi padre y esos 2 ayudantes que tenía, o peones de eso, yo no sé, pero la categoría que tenía. Y entonces se hizo la foto esa con ellos ahí. Las condiciones de trabajo eran buenas las condiciones de trabajo. Lo que pasa es que luego cuando terminaban, por ejemplo, lo de la fábrica, entonces a los personas que era fijo lo trasladaban a otra fábrica. Por ejemplo, mi padre estuvo en Vitoria, en comisión de servicio. Estuvo, me parece que fueron 2 años. Y como aquí ya se había cerrado, y pues entonces allí que la remolacha en el norte y todo eso existía, pues la misma, pues los trasladaban allí, a otros a Benavente, a otros a Jerez, a otros, según. El trabajo en el laboratorio estaba un químico, era, ¿cómo se llamaba? Don Eduardo, que era uno, y el otro es que no me acuerdo, el otro era Maño y no me acuerdo. Entonces era uno que estaba fijo y don Eduardo venía en campaña, venía destinado de otra fábrica aquí, por ejemplo, del norte, por ahí venía. Esos son los 2 químicos que había, uno que estaba de noche y el otro que estaba de día, me parece que estaban 12 horas. Y luego estábamos 4 peones, 6 peones y un correturno, por esto cada turno estábamos 2. Entonces entrábamos de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6 de la mañana. Y luego descansábamos un día. Entonces el correturno ese que había era el que nos daba el descanso. En definitiva estábamos 7. De esa foto estaba yo con el que estaba conmigo de compañero, Antonio Cruz. Y estábamos aquí en un rato que no teníamos nada que hacer y nos subimos ahí a la calera, pero nos fuimos por la parte de atrás y nos hicimos la foto, que no sé quién nos la hizo. Y la otra que hay también, esa de la Alambreta, hizo también, estábamos al lado de la calera y también nos la tiraron montados en la moto, en la Vespa, la Alambreta que era de él. Y como estábamos los 2 en el mismo turno, pues veníamos para acá y ahí en la moto nos hicimos la fotografía ahí en la parte de atrás.
pues cogerlo, el jugo de las cañas, llevarlo para analizarlo, el cuidado del laboratorio, las probetas que estén limpias, esto, había también unas básculas pequeñas así, una de precisión, que estaban metidas como en una urna, porque había que tener eso, y luego esa era la misión nuestra, no teníamos otra misión nada más que esa, mayormente para coger el jugo y para analizarlo, pero eso ya era el químico, lo metía en el polarímetro, en el portapolarímetro y lo analizaba en un cuartillo oscuro que había, negro, miraba hacia a través de una luz que había como un prisma, y como eso era el polarímetro era de cristal y de bronce, no tenía que llevar ningún de estos, que no hubiera ninguna burbuja, entonces no servía. Entonces, con arreglo a lo que él veía, los colores que había del prisma ese, pues tenían ellos una escala y miraban los grados que tenía de azúcar, la graduación que tenía de azúcar, y tenía 14 grados, 15, los que fuera. Así que ahí se metía el químico y echaba más números ahí con una máquina que tenía de esas antiguas zumadoras que no ves ahí, porque ahí era todo número nada más que todo a mano, no es como ahora, que lo hacen el polarímetro, te ponen los y te lo hace el polarímetro, te lo metes en la maquinita esa, pero antes había que hacerlo todo a mano. Yo me acuerdo, los químicos se tiraban ahí, la zumadora ahí. Mi recorrido era este, para arriba, este recorrido, y luego a cada instante cogían el jugo de las cañas para analizar y llevarlo a... Hacíamos ejercicio, porque las escaleras estas tienen tela marinera, así que por eso, Sí, aquello lo hacía, es que no se hacía con la miel, hacía unos caramelos que era como un cono así, que tenía azúcar, con la azúcar morena, y me parece que era, no sé qué, y entonces pues lo hacía él, nos lo llevábamos mi hermano y para mí, y caramelo era, pero le daba una forma así de cono, y lo chupaba. Y luego hacía también, algunas veces había llevado a mi casa, había llevado esto, colonia. Y hacían también aquí coñac y eso, porque le mandaban de los laboratorios esencia de coñac, no sé qué, y él no sé lo que hacía o no sé lo que hacía, y le echaba y hacía coñac. Y hacían también, me parece que anís. Y entonces, pues con la colonia igual, le mandaban la fórmula, lo que sea, e incluso cogía pétalos de rosa. Yo me acuerdo una vez, cogía pétalos de rosa y con los pétalos de rosa hacía colonia. Pero ya eso es cosa de químicos, pues mi padre, como se ha tirado toda la vida ahí, pues no está en otro sitio nada más que eso, pues ya está. Así era la vida, así era la vida de antes. Y los chiquillos ahí nos enganchábamos a los burros para coger una caña, y con mucho cuidado que el carcamú no te pillara y no te pegaba un estacazo. Tú te enganchabas en los camiones cargados de cañas que iban con unas galumbas que les decía, y o sea, llevaban detrás una de estas, una escalera de madera que pesaba aquello más que... Y ahí nos enganchábamos, cogíamos, venga, la tiramos, y el otro iban detrás cogiendo. Como cuando, ya ves tú, cuando la avenida esta, Salobreña, era tierra, eso pedaban ahí los carcamuces, los que vigilaban para que los chiquillos no cogieran de las bestias las cañas, y había uno cada X metros, pero siempre los críos, allí no está, ¡pum! Ya ves tú, que eso, que un burro a lo mejor tiraba, y no la tiraba bien, y tiraba el haz de caña, y no vayas, quisiera que es mejor que te perdieras, porque, no. Pero en fin, cosas de cría. Sí, lo cogió y estaba en el laboratorio, cuando que murieron muchas bestias, muchos animales y eso, y personas también murieron, que estaba en el laboratorio ese, si habéis visto algo así alargado, empieza aquí y sale por la parte de atrás, donde está donde está lo de la carne. Entonces, cuando estallaron la bomba de la onda expansiva, me contó mi padre que lo mandó de la entrada que estaba, y lo mandó hasta el final de la onda expansiva de la bomba. Aquello fue, allí murieron gente, me contaba mi padre,
y muchos animales, acarretos y todo eso. Claro, hasta allá en la bomba ahí, en mitad de la plaza, pues no veas lo que hizo ahí, hicieron unas cabecinas. La sirena, cuando terminaba la fábrica, cuando empezaba la sirena y ya decía la antemotriz, ya ha empezado la fábrica. Y luego ya cuando terminaba otra vez la sirena, pues la sirena ya ha terminado la fábrica. Y luego pues la gente con las pavesas cuando quemaron, antes no, pero cuando empezaron a quemar eso no veas la gracia que le daba a las mujeres que tender los trapos en blanco y luego aparecer negros, ¿sabes? Con las pavesas, pero temían más que una vara verde, pero que antes, es que esto era una vida esto, y la cantidad de gente que venía de los pueblos de la Vega de Granada y esto aquí, de Arbolote, de La Zubia, de Churriana, venían familias enteras. Esto aumentaba una cantidad de gente y le daba una vida motriz, pero eso ya, fíjate tú, y había una, dos San Fernando, 3 San Luis y la de Salobreña 4 o 5 fábricas azucareras, y fíjate tú, y es que toda la Vega antes era de caña. Ahora se ha cambiado por los frutos tropicales, pero que antes era todo caña. Y eso pues ya ves. Y se tiraba moliendo 3 meses o por ahí, que era bastante. Tenían las puertas abiertas, donde fuera. En los comercios, en los grandes almacenes, por ejemplo, el telar y eso, mi padre iba, decía, pon por lo que quiera. Iba con mi madre y compraba ropa para ellos, para nosotros, y sin problema. Es que en aquella época una persona que trabajara en la fábrica del Pilar, en la azucarera, tenía yo qué sé, las puertas abiertas más que una persona que trabajara en un banco. Es que en aquella época la fábrica del Pilar era como se suele decir, una de las principales industrias que tenía en la que había. Bueno, y las otras fábricas más pequeñas, pero sobre todo esta que tenía por toda España, tenía azucareras y alcoholeras, pues no tenían ningún problema. Iban y te daban lo que quisieras. No pagues, ya te lo vienes por aquí, lo pagas cuando quieras. Estaban muy bien mirados esa gente. Pues mucho. Nosotros hemos vivido de esto. Mi padre entró aquí con 15 o 16 años, me parece, o 14, y siempre ha estado aquí, y venía a verlo, le traía el café, otras veces se lo traía a mi hermano Paco, así que por eso mismo, así que conocemos esto un poquillo, la fábrica.